Movimientos de los dos grandes partidos después de que haya estallado el caso Santos-Cerdán, porque además coincide este fin de semana que los dos tienen citas internas. Hay un comité federal en el Partido Socialista y hay un congreso en el Partido Popular, y se mueven nombres y hay cambios. Algunos ya se han producido, otros los tenemos que conocer, que es el caso del Partido Socialista, que centra todos los esfuerzos en ese comité federal. Un encuentro que pretende ser, bueno, pues como un lavado de cara después de la investigación sobre sus dos últimos secretarios de organización por esa presunta trama de mordidas a cambio de la concesión de obra pública. Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Ángels. Será también este fin de semana, el fin de semana del regreso de Pedro Sánchez a la política del partido, después de que ha estado varias semanas, y sobre todo esta última, que está viviendo en Sevilla, porque hay la cumbre de la ONU dedicada al ámbito internacional. Va a ser especialmente relevante ver qué dice, qué medidas anuncia, porque nadie quiere hablar de las medidas hasta que no hable el presidente del gobierno, y qué conclusiones saca en estas semanas de cara a remediar la situación interna que están viviendo. Sí, ha trascendido muy poco, Ángels, de lo que el presidente piensa hacer en el PSOE para que ese comité federal del sábado sea un punto y aparte, para que sirva para proyectar un cambio de etapa, que es lo que busca el partido tras el shock que ha generado la imputación y la entrada en prisión de Santos-Cerdán. El presidente había pensado esta cita como una oportunidad para conmemorar el 7º aniversario de la llegada al gobierno y, de paso, hay que decirlo, contraprogramar de alguna manera el Congreso del PP, que se celebra también este fin de semana, pero el ambiente en el que llega el partido a la reunión no tiene nada que ver con esa idea inicial. Lo que sabemos es que el PSOE da por hecho que Sánchez va a endurecer el código ético para también endurecer esos reproches a quienes tengan comportamientos machistas o consuman prostitución, o reforzar los controles para prevenir la corrupción con una nueva estructura. El presidente del gobierno tiene previsto cerrar esta tarde su participación en esa cumbre de Naciones Unidas de Sevilla, y a partir de ahí en su equipo esperan que empiece a aterrizar y a comunicar las medidas y los cambios. Sánchez ha despejado de hecho su agenda del viernes para hacerlo. Sabemos que durante esta semana el jefe del Ejecutivo ha seguido haciendo llamadas, escuchando a gente de su confianza para decidir esa remodelación de la dirección, y las fuentes consultadas dan por hecho que, aunque será una remodelación contundente que irá más allá del área de organización, no va a ser un cambio de arriba abajo de la ejecutiva. Habrá perfiles que asuman un mayor protagonismo y otros que entren nuevos en esa dirección federal. La clave es el perfil que ostente el cargo que deja a Santos-Cerdán, alguien que proyecte una imagen de ruptura con ese pasado, que no puede ser ni ministro ni secretario general o secretaria general de ninguna federación. No se descarta que el presidente opte de hecho por alguien que no esté ahora mismo en ese equipo, en esa ejecutiva federal. Lo que sí que hay es cierta inquietud en las filas del PSOE, Ángels, por la duda que se expande en la dirección, también entre algunos ministros, de si lo que se haga este fin de semana tendrá efecto, y si es así, cuánto puede durar ese efecto a la vista de los avances también de la instrucción judicial. Claro, Guille, gracias. Hasta luego. Siguiendo muy de cerca estas medidas y el efecto que tengan estas medidas, están todos los socios de investidura y de gobierno, que de momento mantienen el apoyo con críticas y con presión al gobierno, y quien presiona sobre todo son los socios de coalición. Sumar, ya saben que ayer hubo reunión entre el Partido Socialista y Sumar. Lo que estaban diciendo a través de los medios de comunicación, ayer se lo pudieron decir personalmente, es ese enfado y esa exigencia a los socialistas para que apliquen ya las medidas y sobre todo que den explicaciones. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Andrés? Buenos días. Dijo Yolanda Díaz esta semana que esta supuesta trama de corrupción es una cuestión de ámbito nacional que afecta directamente a los ciudadanos, y que el Partido Socialista sigue sin desvincularse de ella, que no están siendo contundentes, y se vio también ese enfado ayer cuando la líder de Sumar dejó claro que si esto llega a salpicar al partido, a las siglas del Partido Socialista como organización, pondrán fin a la coalición de gobierno. Sí, Sumar quiso ayer visibilizar por todos los medios posibles su malestar con el PSOE por la manera que está gestionando esta crisis en la que temen verse arrastrados. Primero, Yolanda Díaz avisó de que tienen una línea roja. Dijo que se irán del gobierno si aparece cualquier indicio de financiación ilegal que el PSOE niega, y volvió a exigir medidas contundentes. Después se produjo esa reunión que comentas, ¿no?, entre Sumar y el PSOE, esa reunión que los de Díaz llevan semanas pidiendo y
y que se saldó sin ningún avance, según denunció después Sumar. Así que tras ese encuentro vimos como todos los integrantes del espacio quisieron comparecer juntos en bloque para denunciar que siguen viendo a un PSOE en shock, desorientado, que no es consciente de la gravedad, dijeron, y uno a uno fueron acusando a Sánchez de estar poniendo en riesgo la legislatura por su inacción. El mayor riesgo que tenemos en estos momentos de que la legislatura embarranque se llama inmovilismo o se llama maquillaje por parte del Partido Socialista. Pero tanto el ministro Urtasun como el resto de portavoces se cuidaron mucho de no amenazar con romper la coalición de gobierno si el PSOE no atiende sus demandas de tomar medidas contundentes, porque asumen en Sumar que la alternativa es peor y además reivindican su derecho a seguir gobernando, a que no se tire por tierra, dicen, el capital político acumulado estos años. Así que asumen que lo que les queda es elevar la presión para que Sánchez acelere y atienda sus demandas. Piden, por ejemplo, inhabilitar 20 años a las empresas corruptoras para contratos públicos o multar a los partidos por las corruptelas de sus miembros, y ponen ahora todas sus esperanzas en la comparecencia de Sánchez del día 9, en la que esperan que reconduzca la situación. Ana, gracias. A vosotros. Ayer estuvo con nosotros aquí el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños. Le preguntamos si nos adelantaba alguna de estas medidas. Dijo que no, que prefería, bueno, y que además era Pedro Sánchez quien tenía que hacerlo, pero sí que insinuó que iban en el sentido que nos decía Ara Fernández Vila, de endurecer el código ético, de incorporar más controles, aunque él mismo decía, bueno, nosotros en el partido ya tenemos un código ético que no ha funcionado y a las pruebas nos remitimos. Entonces, Joan, yo no sé si solo con un refuerzo del código ético, si con más controles y con un cambio de caras en algunos puestos clave de la ejecutiva, esto es suficiente. Yo creo que el daño producido por los casos de Ábalos y de Santos Cerdán es un daño que difícilmente puede remediarse digamos en el Comité Federal del sábado, porque esto ya es así, el daño está hecho. Lo que puedes evidentemente es demostrar que intentas evitar que esto pueda volver a ocurrir, digamos, ¿no? Pero realmente desde el punto de vista, o sea, hay dos escenarios, como habéis ya comentado muy bien, ¿no? Que es el escenario del sábado y el escenario del 9 de julio, ¿no? El escenario del sábado es un escenario mucho más de cara al interior del partido y de demostrar, digamos, que es difícil, digamos, hacerlo, sobre la base de caras nuevas y que tengan un claro contraste, digamos, con el grupo Ábalos, Koldo, Santos Cerdán, que quede muy claro el corte, digamos, ¿no? Y que haya, digamos, como ya se ha empezado a decir en temas de prostitución o en temas de reforzar el código ético interno del partido, el elemento. Pero seguimos estando con el interrogante, ¿no? de que dejó el juez allí colgado, de que no podíamos descartar nuevas atribuciones a personas físicas o jurídicas, ¿no? Y eso está ahí. Y luego yo creo que para mí un elemento muy importante sería el 9 de julio, es decir, qué medidas realmente se toman en relación a un debate que no afecta solamente al PSOE, porque afecta también al Partido Popular, que es un debate más sistémico, ¿no? ¿Qué se hace en España para luchar contra la corrupción? Yo he estado repasando, por ejemplo, el informe de Transparencia Internacional sobre el índice de percepción de corrupción en muchos países de todo el mundo, también en la Unión Europea, y España no sale bien. Es decir, ha bajado 4 puntos del informe del 24 en relación al 23, ha bajado 10 puntos en relación al anterior informe. Estamos el número, si no recuerdo mal, el número 16 en los 27 países de la Unión Europea. O sea, estamos en la parte baja. Y realmente quiere decir que el tema es muy sistémico y ahí digamos sabemos perfectamente, porque lo hemos visto en el caso del PSOE, y luego después del verano empiezan los juicios también que afectan al Partido Popular, que ese es un tema, digamos, sobre el cual no hemos conseguido avanzar. Estamos muy por debajo de Alemania y de Francia, por no hablar de los países nórdicos o de Dinamarca, que antes Estefanía citaba en relación a los jóvenes, ¿no? Sí. Que está en el número 1 en el ranking de buena percepción sobre corrupción. Y tenemos 2 países por debajo, digamos, importantes, que serían Italia y Grecia. Pero todos los demás, incluso Portugal nos supera en posición, ¿no? Por tanto, yo creo que hay un problema sistémico que creo que al margen del problema concreto del PSOE del sábado, que es importante, evidentemente, el 9 de julio
hemos de pensar si es posible avanzar en una lógica más sistémica, donde esperaría que el Partido Popular también se pudiera sumar. Ya sé que espero mucho en estos momentos, pero esperaría que se pudiera sumar en relación a este tema, ¿no? Carlos. Sí, yo coincido mucho en que es un problema sistémico. La corrupción es un viejo amigo o enemigo, como se quiera ver, de la democracia española desde hace muchísimos años. Conocemos infinitos casos que están en la mente de todos y por lo tanto yo creo que no es un problema de endurecer las leyes. Es decir, aquí el sistema político tiene una tendencia, cuando ocurre un problema, endurezco las leyes. Y lo importante no es tener unas leyes muy duras, sino que luego se cumplan. Y yo creo que nos faltan instrumentos de fiscalización del cumplimiento de las leyes. Lo que ha propuesto Sumar es aumentar es tener 20 años, expulsar, digamos, el sistema de contrataciones a las empresas corruptoras. Pero esto ya está en el Código Penal. El Código Penal ya establece por soborno o cohecho, digamos, que es como se define en el Código Penal español, ya define que una empresa no puede tener acceso a subvenciones públicas, a ayudas y a contratación entre 5 y 10 años. Que es decir, la pregunta es, ¿cuántas empresas del sector público que han contratado con el sector público, digamos, han incumplido esta norma del Código Penal? Porque yo no conozco a ningún empresario que esté en la cárcel por sobornar a un funcionario público. No conozco a ninguno. Y yo creo que algún caso ha habido. Incluso el GAFI, que es el órgano de represión del blanqueo de capitales a nivel internacional, que es un órgano que está en la OCDE, destacaba en un informe hace no demasiados años que España era el único país que no había tenido ningún empresario encarcelado por el soborno, cuando hemos tenido cantidad de miles de millones de euros invertidos en Latinoamérica. Sabemos que los empresarios españoles han corrompido a funcionarios corruptos en Latinoamérica. Pues no ha pasado nada. Es decir, el problema no es endurecer las leyes, sino que luego se cumplan. Y tenemos poco sentido de la fiscalización. Y eso tiene mucho que ver con la reunión del Comité Federal de este fin de semana. Es decir, los partidos políticos y también con el Congreso del Partido Popular están siendo muy presidencialistas, donde el que está el presidente del gobierno o el presidente del partido en la oposición controla absolutamente todo el aparato del partido. Yo estoy convencido que si el Partido Socialista en Ferraz hubiera tenido capacidad de fiscalización del gobierno, probablemente hubiera identificado que había un señor que se llama Coldo que tiene muy mala fama en el mundo de la contratación pública. Es decir, yo creo que hay que reivindicar ese papel de fiscalizador por parte de los partidos políticos del gobierno, sea uno o sea otro gobierno. Pero desgraciadamente se ha perdido porque todo esto es presidencialismo. Ya sabemos quién va a ser el próximo secretario general del Partido Popular sin que sea el Congreso. Tiene que hacer el Partido Socialista, y distinguía muy bien las dos citas Subirats. Decía, Comité Federal este fin de semana, cuestión interna, ahí hay que poner orden, tranquilizar o lo que sea a nivel interno, pero después está ese debate importante, esa comparecencia de Pedro Sánchez el día 9, el miércoles que viene, en el Congreso de los Diputados, donde debería haber medidas, y va más allá, Joan, decía, medidas que intenten atacar pues eso, el carácter sistémico de la corrupción. Sí, esa es la pregunta. ¿Hay algo que se pueda hacer? Una cosa es el tema del carácter sistémico de la corrupción, decía Carlos, el tema de los códigos éticos, pero también sabemos, y él también llegaba a la conclusión, de que códigos éticos también hay en cuestiones como los abusos sexuales, y a veces hemos visto que los partidos han dejado mucho de desear de la aplicación de sus códigos éticos. Pero luego está el tema de qué puede hacer Pedro Sánchez para remontar en esta legislatura. Y yo no quisiera ser agorera, pero yo creo que algo ya se ha roto. Vamos a ver, ¿qué es lo que ahora mismo podría hacer que continuara la legislatura? Que hubiera unos presupuestos, vale, de acuerdo, pero es que para empezar eso ya es muy difícil. Tenemos a partidos que han visto la ventana de oportunidad o de debilidad del gobierno, y no solo eso, también es el coste que asumen muchos socios de acercarse hoy a Pedro Sánchez. Hay un goteo constante donde, aunque el gobierno mañana saque unos presupuestos, tal vez pasado mañana meten en la cárcel eventualmente a Coldo o a Ábalos, y de qué hito ha sido lograr unos presupuestos, sí, para la gobernabilidad de España, pero a nivel de imagen es lo mismo que pasó el otro día con el tema de la OTAN. Pedro Sánchez se cubrió de gloria, España no va a pactar, tal, no sé qué, y el lunes te metían en la cárcel a Santos Cerdán. Entonces ya la gente ya no se acuerda de cualquier otra pantalla. Me parece que algo ya se ha roto, porque por mucho que el gobierno intente hitos de legislatura, el plano judicial va a seguir arreciando, va a seguir ahí, va a seguir constante. Y los socios también están muy al albur de lo que pueda pasar. Hoy, para muchos socios, ha vuelto radiactivo acercarse un poco al gobierno. Por mucho que digan, no, ahora nos pondremos las botas, ¿no? Junts y los independentistas, y vamos a sacar aquí muchísimas cesiones. Sí, pero saben que eso va en su imagen también. Lo comentábamos el otro día en El Abierto. Hoy la opinión publicada en Cataluña está siendo muy dura con el PSOE y con Pedro Sánchez.
Junts y Esquerra creen que eso a ellos no les pasa factura, es evidente, porque tienes que tu opinión publicada o el run es uno, hay especulaciones, no se sabe mañana qué va a pasar, vivimos pendientes de una nueva información, informe X o encarcelamiento. Y eso asumen un coste los socios. Hay otros socios que también asumen coste. Hombre, por supuesto, asume coste Sumar, el papelón de Yolanda Díaz. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a hacer? O sea, están ahí. ¿Qué más puedes hacer? Irte del gobierno. Esa es la única forma de protestar realmente. Podemos. Ahora hay una amnesia donde parece que Podemos no estuvo nunca en ese gobierno. Decía Ione Belarra, cuando el PSOE gobierna solo ya sabemos lo que pasa. Casos de corrupción, algo así dijo el otro día. Perdón, ustedes estuvieron sentados en esa mesa donde estaba el hoy investigado exministro José Luis Ábalos y presunta trama de corrupción. Entonces, yo creo que todos los socios de algún modo están asumiendo mucho coste. Y al margen de eso... No hay una normalidad donde salga Pedro Sánchez y ya está, y la legislatura siga. Yo creo que también hay una cuestión de credibilidad ya. Es decir, no sé cuál es la alternativa. Lo que pasa es que la alternativa a ese coste que están asumiendo los socios, que es evidente y que cada vez les cuesta más y se les hace más bola ante esa incomodidad, lo de enfrente es el Partido Popular con la ultraderecha. Claro, justamente, y es más, yo creo que el gobierno ha hilado una narrativa que es, por un lado, pase lo que haya podido pasar aquí, por lo menos nosotros no os haremos recortes, que yo creo que por ahí va el tema de la OTAN. Y luego el tema de o lo que haya podido pasar o la ultraderecha. Pero yo creo que el movimiento, como dice el clásico, se demuestra andando. Es decir, el gobierno puede seguir gobernando, valga la paradoja, pues demuéstrelo. Presente los presupuestos que hay del Estado, sométase a una cuestión de confianza o haga algo para demostrar, porque ya no vale el pasado. Es decir, no, es que hemos hecho muchas leyes. Sí, se han hecho muchas leyes, ha habido muchos avances sociales. Es el argumento que utilizaba ayer Bolaños. La situación económica es mejor que la de... Todo eso está claro. Pero tiene la confianza del Parlamento. Ya está, pero ¿usted qué va a hacer en los próximos 2 años? ¿Qué le lleva a presentar y con garantía de que vaya a salir adelante? Es que ni siquiera la ley del suelo todavía ha salido adelante. Y es una ley fundamental porque es un tema central de la política española como es el de la vivienda. Y tiene la obligación constitucional el gobierno de presentar antes del 1 de octubre de este año los presupuestos del año 2026 porque estamos con los de 2023. Por lo tanto, es que los otros son debates que no sé a dónde conducen. Aquí ¿el gobierno está en condiciones de seguir gobernando? Deme usted pruebas. Si no tengo pruebas, pues tendrá que disolver el Parlamento. Pero hasta que no las tenga, pues tendré que dudar sobre si es normal que continúe un gobierno que no gobierne. Joan. En un sistema democrático y parlamentario, digamos, la razón de lo que dice ahora Carlos, que si usted quiere gobernar, demuéstrelo, también está el otro lado. Si usted tiene capacidad para derribar este gobierno, derríbelo. Claro, lo mismo. Sí. Entonces... Tose tranquilo, Joan. No, ya está. Y entonces ahí yo creo que en relación a lo que decía Estefanía, yo creo que los socios tanto internos como Sumar, como los que han apoyado la legislatura, yo creo que ninguno de ellos tiene interés en que haya elecciones en este momento. Y no tiene ningún interés en propiciar que en el otro lado el PP, no un PP imaginario, no, el PP de Miguel Tellado y Esther Muñoz, que son, digamos, no son precisamente palomas, sino halcones en el lado del PP, y van a ser ahora pues el secretario general y el portavoz en el Congreso que se va a hacer este fin de semana, y Vox acaben, digamos, siendo los que gobiernan este país. Por lo tanto, yo creo que la sensación general es que esto va fatal, pero ¿es posible resistir? La pregunta, en el fondo, ¿es posible resistir y esperar que haya otras condiciones para poder avanzar? Porque claro, a partir de después del verano empieza una serie de juicios también que afectan básicamente al Partido Popular, lo cual es fatal porque estaremos constantemente en el mismo mejunje, digamos, sí. ¿No? Pero realmente, desde el punto de vista, ahora yo no me sitúo en lo que yo quisiera o no quisiera, desde el punto de vista de lo que el gobierno expresa, yo creo que la voluntad de si esto no se agrava, la hipótesis de resistir. Porque realmente decía Estefanía, en Cataluña está perdiendo, hay un gran ataque, sí, pero Vox, ¿qué ha prometido, digamos, ¿no? O sea, la enmienda del Partido Popular de Cataluña en relación al Congreso del Partido Popular de este fin de semana es que esté prohibido
negociar con los independentistas. Justo esa enmienda contrasta con lo que acaba de decir Núñez Feijóo, diciendo que las puertas están abiertas a hablar con Junts para ver si podemos repensar el diálogo entre España y Cataluña. Mira, aguanta un par de minutos, Estefanía, porque como ya hemos introducido este tema, que es lo que está haciendo el Partido Popular, y ya destacaba ahora Joan, el Partido Popular de Miguel Tellado y de Esther Muñoz, porque eso demuestra las claras intenciones de endurecimiento más todavía del discurso por parte del PP. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Esto es lo que va a pasar ya también a partir del Congreso de este fin de semana, que es que el PP va a activar ese modo preelectoral con el que viene apretando los últimos meses, con la intención, yo creo que los nombres lo dicen todo, ¿no?, de la confrontación directa contra el gobierno para forzar unas elecciones o para seguir insistiendo en ello en unas elecciones anticipadas. Sí, el PP lleva tiempo oliendo sangre y prepara un otoño, un curso político en el que no dará tregua al gobierno, y más en este momento de fragilidad para el Ejecutivo y para el PSOE tras el escándalo Cerdán. En Génova no descartan cualquier escenario, y ante lo que esté por venir, Feijóo está configurando un equipo de pretorianos muy definido, lo decía Subirats, perfiles como el de Miguel Tellado o Esther Muñoz, que se caracterizan por un estilo rudo, tosco, que incluso en ocasiones roza lo vulgar. Perfiles que, por si había alguna duda, ya se han puesto manos a la obra. Ayer, en su estreno como portavoz, en una declaración de poco más de 10 minutos, Esther Muñoz dijo 12 veces la palabra corrupción, 7 veces dijo prostitución y en 2 ocasiones habló de puteros. No puede regenerar la política quien ha llevado la corrupción y la prostitución al gobierno de España. Eso es evidente. Yo no esperaba mucho más del partido de Yolanda Díaz. Es un partido que ha sobrevivido con escándalos de corrupción, también con escándalos de agresiones y de abusos sexuales, incluso de pederastia. Nosotros hemos llamado a los grupos parlamentarios para ver si están dispuestos a asumir esa corrupción y esa prostitución. Yo creo que es responsable decirle a la gente, oye, vais a seguir aguantando esto, y es lo que hemos hecho, ¿no? Perfiles como el de Tellado o como el de Muñoz, Ángels, como te digo, que confirman que ahora a Feijóo en Génova le susurran dirigentes mucho más duros. Y todo esto mientras, y también estábamos ahora en ello en el abierto, mientras Feijóo está intentando llevar a cabo, aunque sin éxito por el momento, ese acercamiento con los partidos políticos que han formado el grupo de apoyo durante la legislatura. De hecho, encargó a Miguel Tellado llamar a los socios para testear en qué situación estaban los apoyos al gobierno de Pedro Sánchez, y más allá del distanciamiento que todos han pronunciado públicamente del PSOE por el tema de corrupción, lo cierto es que ninguna de las formaciones a las que ha sondeado el Partido Popular parece dispuesta a tenderles la mano. Sí, y eso, como contábamos ayer, Ángels, lo sabían en el PP desde el principio, pero necesitaban esa escenificación, porque lo cierto es que ya no es que ningún socio a la izquierda del PSOE esté dispuesto a apoyar una moción del PP, es que en privado dirigentes de Podemos o de Esquerra no dan crédito a que el PP les llame para esto. En Podemos, por ejemplo, que están siendo muy críticos con el PSOE, se preguntan cómo puede el PP, cuyo Ministerio del Interior espió a sus diputados, pensar que les van a apoyar. O Esquerra, que si el caso Cerdán escala, pedirán elecciones, pero nos dicen, Ángels, que nunca de la mano del PP. Josu, gracias. A vosotros. Claro, y es que en medio de este acercamiento siguen los ataques también contra algunas de estas fuerzas políticas, y es lo que está haciendo el Partido Popular con el Partido Nacionalista Vasco. El PP está vinculando al PNV con los protagonistas de la supuesta trama de corrupción, con Cerdán, con Koldo, con Ábalos. Nos vamos a ir a Bilbao. Isabel León, Egunon. ¿Qué tal, Egunon? Claro, en el PNV, ante estos ataques, ante esta vinculación que están haciendo de la trama corrupta con el PNV, da por dinamitados cualquier puente que pudiera existir con el Partido Popular, y la postura de los nacionalistas es clara, ni siquiera se van a sentar con el PP. Sí, dicen claramente además que el PP es Jekyll y Mr. Hyde. Un día quiere abrir una línea de comunicación y otro dinamita puentes, ¿no? A juicio de los gelchales, sus últimas acusaciones solo buscan enfangar, aunque son conscientes de que la presión de Génova está repartiéndose por territorios y ha llegado al PP vasco, con Javier de Andrés apretando y dando nombres. Tiene que dar explicaciones. O sea, la presencia de Iñaki Alzaga en todo este lío no es casual. ¿Qué hacía Iñaki Alzaga? Que, como digo, es que es una persona de la máxima confianza del Partido Nacionalista Vasco, que lo tiene de presidente de Nortegas, que es el editor de todos sus medios de comunicación. A mí me parece que Santos Cerdán ha dicho que Alonso Egurrola era el contacto con el PNV, y lo que veo es que un hombre de máxima confianza del PNV es socio de Alonso Egurrola. No sé, me parece que tiene que dar explicaciones. Pide explicaciones y tiene que ver con ese oler sangre al que aludíais anteriormente, ¿no? Iñaki Alzaga, presidente del Grupo Noticias y hombre de máxima confianza del PNV, según de Andrés, que es socio en una de las empresas beneficiadas de Anchón Alonso, que recordamos está citado a declarar como investigado en el Supremo el próximo lunes, y que el PNV insiste en recordar que no es afiliado, como también se reafirman al asegurar que la UCO no ha solicitado ningún requerimiento ni al partido ni al gobierno vasco por sus contrataciones. Isabel, gracias. Un beso. Estefanía.
Sí, nos preguntamos cuál es un poco la estrategia del PP en adelante para empezar ese giro un poco más duro, y precisamente yo creo que ahí se denota algo. Feijóo siempre ha tenido dos vías para llegar al poder. Una es los regionalistas, Junts y el PNV, Puigdemont lavado en la amnistía, y Vox. Yo creo que a día de hoy la apuesta del PP es la línea de Vox, por mucho que digan que quieren acercarse a los socios. De hecho, mi teoría es que este intento de acercamiento a Junts y al PNV es para desgastarlos. Feijóo tiene en la memoria que a Vox y al PP les faltaron, creo que fueron 4 o 5 escaños para gobernar. Y quieren sacarlo, creo yo, de las derechas nacionalistas. De algún votante de Junts y el PNV que diga, claro, me he cansado de ir con el bloque de las izquierdas. Esto le está pasando al PNV, su electorado protesta contra las políticas económicas más a la izquierda, por ejemplo, el tema del impuesto energético, etcétera, ¿no? De inspiración de Sumar y Podemos. Vimos a Josu Yonimaz muy cabreado en una tribuna, creo que fue La Vanguardia, con este tema, que era exdirigente del PNV y hoy está en Repsol. También al PNV hoy es al partido al que más le preocupa la inmigración por encima de Vox. Entonces, vemos que hay algunas cuestiones, como la economía y la inmigración, que seguramente preocupan al PNV y a Junts, que a lo mejor el PP quiere barrer por esa línea de algún votante que no sea especialmente nacionalista, ¿no? Yo creo que esto es para ponerles contra las cuerdas, para dar a entender Junts y el PNV, ¿veis? Quieren soportar todo esto, quieren abrazarse con este gobierno, con este bloque llamado Frankenstein, el bloque de Pedro Sánchez de investidura, y es a lo que están. Yo a día de hoy dudo de que quiera ese acercamiento. Miguel Tellado es la persona que ha criticado el palacete del PNV. Isabel Díaz Ayuso hizo aquella especie de performance de irse cuando los pinganillos. Entonces, incluso creo que este vacile de Puigdemont de, bueno, si quieren hablar conmigo, que vengan a Waterloo. Esto obviamente no va a pasar, ¿no? No se lo ha pedido ni a Pedro Sánchez, entonces se lo va a pedir a Feijóo. Yo creo que estamos un poco en eso. El PP está buscando los votos que le faltan, y si no los saca vía Vox, los sacará vía ellos. Entonces, es un poco las coordenadas. Yo creo que es esta idea de que los socios están asumiendo bastante coste ahora mismo. Déjame un momento, Joan, porque voy a poner sobre la mesa la reacción de Junts, porque dice Estefanía, eso no va a pasar, ver a Feijóo en Waterloo. A Feijóo lo mejor no. Pero ya veremos. Pero vamos a dejarlo ahí. Pero ya veremos, porque Xavi Abelló, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Desde Junts, que primero dijeron esto, si quieren algo de nosotros, que vayan a reunirse a Waterloo con Puigdemont, pero es verdad que Feijóo sigue tendiendo la mano y apela directamente a Junts. ¿Qué dicen desde Junts? Pues desde Junts aseguran que las cosas ahora mismo no han cambiado, a pesar de esa maniobra y esa insistencia del Partido Popular, que creen que muy difícilmente vaya a llegar a ninguna parte mientras tengan que ir también de la mano de Vox, o mientras no den ese giro radical en cómo enfocan las reivindicaciones de Puigdemont, que por ahora no lo ven. De hecho, Junts quiere mantener por un lado su relato de que no pertenece a ningún bloque, de que no es socio del gobierno, sino que simplemente negocia sus intereses con quien pueda dárselos, y por ello pues pone, digamos, las mismas condiciones o incluso más duras al PP para negociar esa visita a Waterloo. Pero por el otro lado también admiten que es muy difícil arrimarse ahora mismo a la piscina del Partido Popular, cuando hasta hoy solo han tratado de boicotear las principales peticiones de Junts, como pueden ser la aplicación eficaz de la amnistía o la oficialidad del catalán en Europa. En Junts tienen asumido desde hace meses que no hay moción de censura posible con el Partido Popular en esta legislatura, que el camino con el PP está limitado en esta legislatura. No hay un interés orgánico tampoco en este momento para que haya una convocatoria electoral, y por ello lo que esperan es que el PSOE intente salir de su crisis, no con miedo, no con indecisión, sino doblando la apuesta y acelerando el cumplimiento de promesas para poder tener argumentos para seguir sosteniendo la relación con el gobierno. De hecho, las cosas han cambiado poco, las negociaciones, las conversaciones no se han frenado, y lo que espera Junts, de hecho, de este comité federal que se celebra este fin de semana, pues es que el PSOE designe públicamente ya a un nuevo interlocutor que sustituya a Santos Cerdán y con el que puedan seguir dando continuidad a ese diálogo que tienen con el PSOE. Xavi, gracias. Buenos días. Joan. Sí, yo creo que digamos, viendo el escenario internacional al cual antes hacíamos referencia, lo que es sorprendente es la posición del Partido Popular tan alejada
de los postulados centrales de la derecha del Partido Popular Europeo, por ejemplo, que tiene muchas más capacidades de maniobra. Están cerrando, o sea, la posición de Núñez Feijóo, supongo que motivado por la propia presión de Ayuso y por el pasado también del propio Partido Popular, está trasladándole a una situación en la cual la única posibilidad de apoyo posible es Vox, o bien tras las elecciones que puede haber, por ejemplo, Alianza Catalana, Se acabó la fiesta, otros grupos, digamos, de la extrema derecha racista que puedan ir, digamos, acumulando posiciones en el Congreso de los Diputados. Esa opción, para mí, es digamos, corta toda posibilidad de que, por ejemplo, exista en España alguna alternativa de gran coalición con parte del Partido Socialista, que hay sectores del Partido Socialista, digamos, que ahora no están, digamos, precisamente en la dirección. Y juntos están en Europa los dos. Exacto, que están apuntando a esa línea, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que la reunión del otro día, recordemos la reunión del otro día del Congreso de los Diputados entre Abascal y Feijóo, es una reunión muy característica, ya la comentamos aquí, es una reunión que avisaba a los votantes de Vox que no se preocupen, que no hace falta que voten al Partido Popular si quieren reforzar las posibilidades de gobierno, porque están de acuerdo, y le recordaba a los votantes del Partido Popular que no hace falta que voten a Vox, porque el Partido Popular y Vox van juntos a hacer esa... Y esa misma posición es lo que corta toda posibilidad de, digamos, de alternativa en relación a otros partidos en este momento. Y que en el fondo sostiene la debilidad, porque estamos en una situación de debilidad del gobierno, una situación muy frágil. Lo que sostiene a ese gobierno, ya lo sabemos, es esa amenaza de lo que puede significar en una España plural la presencia de Vox. Bueno, yo confieso que esta mañana me ha sorprendido al leer la prensa, y también lo hemos hablado aquí en el abierto, la coincidencia en que se impone la línea dura. Es que no hay otra línea en el Partido Popular. Sí, claro. ¿Cuál había hasta ahora? ¿Cómo era la línea que había hasta ahora? Una línea dura y otra más dura. Eso sí, pero no hay ningún... ¿Quién es la línea blanda en el Partido Popular? Javier Andrés, podríamos pensar que Borja Samper representaba otra línea. Ese es el pasado, de nuevo, ese fue el pasado. Javier Andrés, que hemos citado anteriormente y ahí ha salido, bueno, también representaba la línea blanda en el País Vasco de mayor apertura hacia el Partido Nacionalista. Escuchar la grabación de hoy, pues dice, pues no, este no es de la línea blanda, esta es la línea dura todo. Porque, entre otras cosas, el Partido Popular podía haber hecho la línea blanda al principio de la legislatura, digamos una legislatura constructiva, intentar hacer algo para mejorar la situación económica, social del país, pero no y ahora, cuando faltan menos de 2 años para las próximas elecciones, ¿alguien piensa que va a bajar el pistón, que va a bajar su presión sobre el gobierno? Evidentemente no va para nada, va a bajar la presión. Es que fíjate, yo creo que Feijóo vive muy pendiente de un poco a quién le debe el sitio, porque la noche del 23 de julio el PP logró un resultado espectacular, aunque no estén gobernando. Hoy gobiernan en la mayoría de comunidades. Pero se escuchó alguna vocecilla que decía que pase el siguiente. Feijóo no ha logrado echar a Pedro Sánchez, pase el siguiente. Que es un poco la trituradora política en la que está la derecha ahora mismo. Vimos como un poco a Albert Rivera, una persona que venía, ¿no?, a triunfar, a derrotar al sanchismo, etcétera. Eso luego, ¿no? Al principio no. Era el partido moderado y bisagra de la centralidad española. Así lo decían. Y luego a la derecha le entró una obsesión, hay que echar a Pedro Sánchez. Luego también el elegido fue Abascal. A Abascal lo dan por amortizado. Ahora los altavoces del PP han vuelto al redil del PP. Y aquella noche alguna vocecilla dijo que pase el siguiente y que sea Ayuso. Y yo creo que hay todavía gente que está deseando que sea Ayuso. Entonces, Feijóo, yo creo que todo el tiempo los cambios y las cosas que hacen son muy al albur de los climas de opinión de la derecha madrileña. Poner a Tellado y a Esther Muñoz, yo creo que es un tributo a esos altavoces a los que le perdonaron la vida aquella noche. Y es un poco la línea del partido, porque existe este miedo, que se repite mucho, a otro pinchazo. Porque esto de que el PP va a llegar, el antisanchismo es potentísimo, esto ya lo vivimos el 23 de julio. Y yo creo que ese miedo se les ha quedado en el cuerpo a la derecha. Entonces existe esta idea de que Feijóo no ilusiona, por lo cual tiene que hacer lo que se dice, ¿no? Esto de gente todavía pues más desacomplejada, como Tellado, Esther Muñoz. Y luego esta idea de juntarse con Vox también bebe
un clima de opinión que hay, si PP y Vox no le transmiten a su electorado que van de la mano, y a lo mejor lo desincentivan. Uno protesta en la puerta de Moncloa, otro protesta en la calle, no van juntos, ¿no? No pueden visibilizar sus votantes una alternativa. Por eso digo que yo creo que la apuesta es Vox. Y acercarse al PNV y a Junts es para quemarlos. La apuesta... Pura retórica. Claro, Sí. es que la apuesta es poder sumar entre ellos. Sí. Es decir, la alternativa que tiene Alberto Núñez Feijóo para llegar al gobierno en unas próximas hipotéticas elecciones es que la suma de PP y Vox y yo creo que el endurecimiento de la línea va en eso. O sea, descartar posibles pactos con ninguna otra fuerza política y limitarse a esta derecha y ultraderecha. Sí, Lo hoy cual yo creo refuerza la polarización social también. Completamente, Sí. completamente. Es, o sea, es un poco lo que decíamos, que yo creo que Feijóo ha asumido que hay una parte del electorado de PNV y Junts que les gustaría hablar de cosas económicas de derechas, de inmigración, prioridades de derechas, pero estando en el bloque de Pedro Sánchez, Sumar, Podemos, Bildu, Esquerra,